Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a pintar un lienzo en 3D, ¿veis? Mayor grosor, y en este caso pues es de 50 por 70. Como son 380 gramos por metro cuadrado, no le he dado imprimación, ¿de acuerdo? Ya viene con una buena imprimación. No sabía qué pintar y así que he hecho, bueno, pues una pared de una casa vieja donde crecen plantas, ¿de acuerdo? Ahí me voy a poner. Y antes de empezar, pues lo de siempre, daros las gracias a todos por vuestro apoyo, por el apoyo al canal, a los que estáis haciendo el curso y nada más, y por vuestros likes, sobre todo eso. Vale, pues vamos a empezar. Me pongo mis atuendos de trabajo, me pongo un delantal porque no sé cómo, pero me ponga lo que me ponga, me engancho. Así que empiezo por aquí. Vamos trazando lo que es el boceto. Es una casa, un ventanuco de una casa vieja. Entonces sabéis que los muros son gruesos. Vale, me vengo ahí y ahí. Bien, me lo voy a ir marcando con un poco de marrón claro y luego ya pues vamos definiendo. Y ponemos así delante y vamos así poco a poco trazando lo que va a ser el boceto. Vale, me vengo aquí. Más o menos ya me tengo trazada lo que es esto. Es un muro viejo, pues vamos a romperlo, pues por ejemplo por aquí lo vamos a romper hacia ahí. Y lo mismo, son la línea, el punto de fuga va para allá. Me trazo líneas, pero más que ladrillo vamos a hacer más piedra. Entonces voy a oscurecer esto un poco para hacer los espacios entre las piedras, los muros estos de piedra. A ver ahí, y vamos ahí dando ahí. Es ir marcando en oscuro, en negro, lo que es lo que hay entre piedras, o sea, los espacios. Y ahora pues más o menos vamos lo que es manchando, a grosso modo. Es una casa con un muro grueso. Y bueno, he hecho los postigos cerrados, pero luego he dicho, ¿pero dónde vas? Si tú no eres de ventanas cerradas, sino abiertas. Pues bueno, ahora os explicaré el por qué. Las pienso abrir, vamos, sobre todo. Pero bueno, mientras lo que voy es manchando el fondo y dando pinceladas en distintos fondos. Las fachadas se van ensuciando y luego pues también por donde aparecen las plantas y eso pues va dejando verdín, que por eso doy ahora toques con el verde inglés. Ahora mezclaré con negro y vamos ahí poco a poco lo que es la humedad, el paso de los tiempos y ahí mezclando, ¿no? Una ventana cerrada en cierto modo significa que no nos abrimos, no solo al resto de personas, sino a nosotros mismos, ¿no? Es muy importante abrirnos, pero fundamentalmente abrirnos a nosotros mismos, conocernos mejor, mirar al interior y buscar las respuestas dentro de nosotros. Por eso voy a cambiar los postigos, los voy a abrir y ya os iré explicando. Mientras, pues bueno, voy dando lo que son las pinceladas del fondo, solo que entendáis que lo que es el arte, lo que son los cuadros, es una forma de comunicación, ¿no? Tenemos que ver qué nos dice cada cuadro o cada pintura en momentos determinados. Si yo tuviera este cuadro en el pasillo, cada vez que pasara por ahí, pues ¿qué me dice, no? Pues eso, que me cierro. Ahora mismo es que me cierro a mí misma y me cierro a los demás. Mientras vamos pintando las piedras, os lo voy indicando para no olvidar la parte artística, con un marrón y un siena, y ahora pues vamos a ir luego también dando los intervalos con el negro. Bien, es una casa en piedra, bien construida, pero el paso de los años, pues todo lo que es el embellecimiento exterior
se ha ido desgastando. No pasa nada, sigue siendo igual de fuerte, ¿no? La casa. Solo sería, pues bueno, rematar el embellecimiento exterior. Bien, vamos dando con blanco, con siena tostada, con ocre y con negro lo que son todas las piedras. Y vamos para, sobre todo al principio es, ya sabéis, lo que es del boceto pasamos a ir manchando, a no dejar huecos, a dar cada zona en el color que va. Y bueno, vamos a ir intercalando. Estoy usando un lengua de gato del número 8. Y mientras, pues eso, todo lo que son las piedras. De lo que estamos constituidos muchas veces, pero piedra no en el sentido de piedra, sino que somos más fuertes de lo que creemos. Ahora me voy trazando la línea de trabajo por donde van a ir aquí lo que es la enredadera. Voy haciendo así desigual, con movimiento, y voy rellenando. Ahora mismo me lo estoy trazando con un marrón oscuro y vamos, pues eso, marcando líneas de trabajo. Sus ramas y dando pues toques de luz y de sombra para que la luz no viene por la izquierda, la sombra estará a la derecha, y con el ocre y el blanco pues podemos ir aclarando algunas zonas, ¿no? Ahora mismo es ir definiendo, porque todo esto luego va a ir realmente, lo que es el embellecimiento exterior ahora es lo que menos importa. Estoy marcando un poco de sombra, de zona más oscura para posteriormente pintar encima. Estoy con el lengua de gato, pero bueno, que sepáis que lo voy a cambiar todo esto, lo voy a hacer hojas más grandes, y con el negro y el verde inglés pues voy dando esa zona de oscuridad para ir consiguiendo posteriormente el relieve, ¿no? El grosor de todo lo que son las plantas. Os pido disculpas porque ando un poco resfriada, pero bueno, no os preocupéis que no es nada malo, un simple resfriado. Bien. Ya sabéis que para conseguir la profundidad pues damos primero como 3 capas, un poco más oscuro, luego un poco más claro el verde y luego mucho más iluminado. Pero ahora mismo lo que estoy haciendo es trazarme una línea de trabajo. Bien, es verdad que empecé con una idea y posteriormente, bueno, como os he dicho antes, cambié de idea, no pasa nada, se cambia y ya está. Ahora lo que hago es poner aquí todo negro porque, como os he dicho antes, no quiero ventanas cerradas, no quiero postigos, no quiero muros, y menos muros hacia uno mismo, ¿no? Entonces ahora para diseñar el interior de la habitación lo que hago es marcar todo de oscuro, y posteriormente ya iré diseñando, pensando, bueno, ya lo he pensado, no hay que deciros. Iremos, ahora lo que hago es tapar lo hecho anteriormente y vuelvo a rediseñarlo. Hay que hacer los marcos de las ventanas, el postigo se ve uno abierto, el otro no se ve, estamos en perspectiva. Y pensé, pues bueno, voy a hacer lo que es una chimenea, el hogar, entre cocina o no. Realmente la cocina es la parte creativa de la casa. Muchas veces, bueno, pues abrimos la despensa y ahí ya creamos lo que va a ser la comida del día. Y por otro lado también es la forma de expresar el amor a las personas que viven con nosotros y a nosotros mismos, ¿no? Al alimentarnos, el hacer cosas ricas, y bueno, por eso me he declinado por hacer una habitación en este sentido, con una mesa y su chimenea. Luego le pongo un perolo a la chimenea o un caldero con comida,
y vamos trazando lo que es ir manchando por donde va a ir cada zona más o menos, ¿no? Esta mirada al interior muchas veces nos da miedo hacerla, pero es muy gratificante, es donde de verdad vamos a encontrar las respuestas. Es verdad que todos, cuando tenemos problemas, es más fácil buscar un culpable fuera en lugar de buscar soluciones dentro, ¿no? Muchas veces hasta nosotros mismos hemos originado esos problemas, pero una vez que miramos hacia el interior, de verdad que merece la pena, y es cuando todas las respuestas llegan. He dejado una puerta ahí más al fondo, siempre hay una parte del subconsciente en la que esto es como capas, ¿no? Vamos capa tras capa y vamos profundizando, y bueno, pues es una puerta del fondo al inconsciente. Y mientras, pues lo que hago es seguir más o menos diseñando lo que es la chimenea. Mientras se seca toda esta parte, lo que haré es ir dando a las plantas del exterior. Y hago lo que es eso, el ladrillo, el suelo, un poquito de suelo, que sea en piedra también, fuerte. Más que nada es eso. Si ahora veo este cuadro en la sala, en el pasillo, donde sea, ahora me invita a reflexionar, ¿no? A mirar hacia adentro. Antes, con las ventanas cerradas, no decía nada. Entonces, lo prefiero así, desde luego. Más que nada que sepáis el por qué hago las cosas o qué intento transmitir cuando pinto, ¿no? Entonces, como muchas veces digo, los cuadros hablan. No es que hablen con palabras, pero hablan porque te transmiten sensaciones o te comunican algo, que eso es lo importante. Pues en mi caso, en esto es una mirada al interior, no olvidarme de esa parte de alma que tenemos, que a veces también necesita ser escuchada. Mientras, pues voy manchando lo que va a ser eso, una mesa, la repisa, y aquí la luz al fondo en el inconsciente, que no se ve, pero un poquito más iluminado. Me hago los marcos de la puerta, oscurezco un poquito, y ahora, como os he dicho, vuelvo al exterior mientras se seca. Bueno, sí, el perolo, que no se me olvide, la alimentación, esa alimentación tanto física como espiritual que necesitamos, que no la olvidemos, no solo la física. La física la reconocemos enseguida por ese crujir, digamos, de estómagos, pero la interior es la que nos olvidamos y es tan importante como la otra. Bueno, en un perolo ahora haré el fuego, y mientras más o menos lo diseño, va a ir, no va muy definido, está lejos, no tiene que estar súper definido, pero pues sí, que no nos olvidemos. Ahí un poquito. Y ahora pues ya empiezo con un pincel plano del número 6 a hacer lo que son las hojas más grandes, y veis que muchas veces el exterior, con tanto arreglarnos por fuera, nos olvidamos y tapamos nuestra verdadera belleza, que es la del interior, ¿no? Porque, bueno, lo hacemos todo, pero no nos olvidemos. Bueno, es ir dando hojas, y a la hora de hacerlo, ya sabéis, al principio se mezcla con un poco de negro para que posteriormente las distintas capas vayan destacando. Mientras, pues bueno, ya sabéis que es una buena planta enredadera que ocupa bastante de la pared, pero no pasa nada, vamos rellenando.
Y lo que hacemos y lo que muchos hacemos es, ¿veis? La veladura, ese velo que no dejamos que ni los demás ni nosotros mismos muchas veces miremos hacia adentro. Eso es lo que significa esta veladura con negro. La estoy dando ahora por encima antes de empezar a dar el claro en el exterior, pero bueno, la voy a difuminar con un trapito húmedo ahora, pero primero la extiendo. Y pues eso, como muchas veces no dejamos que los demás nos vean como verdaderamente somos. No pasa nada, si somos perfectos, ¿no? Todos, sin excepción. Bien, una vez que está esto así, ya empiezo con el verde claro a hacer esta segunda capa. Voy aprovechando que mientras se secan las hojas oscuras he dado la veladura, ahora que está la veladura más seca porque he pasado el trapo, y con ayuda del blanco ya, la doble carga, voy iluminando estas hojas en exterior y así poco a poco pues vamos consiguiendo todo lo que es el relieve, el volumen que tiene esta planta enredadera. Realmente os digo, es lo menos importante de este cuadro, pero ahí está. Es algo más lento porque es cuestión de ir pintando encima de todo lo que hemos pintado ya. Pero bueno, ya conocéis esta forma de hacerlo. O sea, vamos dando. Y ahora pues bueno, también estoy mezclando con un poquito de blanco para iluminar un poquito esta última capa. Y ahí vamos terminando. Mirad siempre, veis cómo se os va la mirada a ese interior casi invisible, a ese alimento del alma, de la familia, del ser, ¿no? Eso es lo importante aquí, esa mirada al interior. Bien, vamos a ir continuando, ir iluminando. Y bueno, nos queda la parte esta de arriba. Y ahí vamos dando. Posteriormente daremos algo de sombra. Lo mismo con veladuras. La pared de la derecha está demasiado blanca, así que también oscureceremos. Vamos definiendo ya un poquito más lo que es el postigo, esas barreras que nos ponemos y que aquí hemos decidido dejar abiertas y que no nos obstaculicen más la vida. Ahí están, cuando sea necesario se podrán utilizar, pero mientras disfrutemos de la vida. Hay que hacer bien el marco, tiene un grosor este marco, que es el que sujeta a la ventana, los postigos. Y bueno, tiene un grosor, una parte que tiene más luz y otra que tiene menos luz. Vamos a ir poquito a poco definiendo. La verdad es que se me va un poco la perspectiva al pintar un poco de lado para que la cámara lo coja, y os pido perdón porque muchas veces con la mano no lo veis. Pero no sé a veces de qué forma sacarlo. Bien,
Aquí lo que es un poco lo que es más la vegetación que va a ir, van a ir lo que es la malva real o malva rosa, pero hacemos lo mismo. Primero vamos dando lo oscuro y luego vamos dando, pues eso, intermedios y más claros. Ahora con un verde oliva lo mezclo y doy un tono intermedio a estas hojas. Bien, ahora es más redondeada la hoja y así vamos consiguiendo el volumen y el relieve. Y aquí un poquito más. Con un poquito de rosa y blanco, pues es para hacer, las voy a dejar marcadas primero, lo que son las flores de la malva rosa. Estoy usando un pincel plano del número 2, es pequeñito. Y ahora mismo pues se va mezclando, pero lo que hago es luego ya definiré más. Me las voy dejando marcadas. Bien, me queda esta tercera de aquí entre medias y una más. Con el magenta y el blanco pues vamos dando pinceladas. Estoy con el lengua de gato y bueno, un efecto óptico de lo que son pues bugambilias, ¿no? Realmente, como he dicho antes, no es importante la flor del exterior, es más importante lo que es el conjunto y cómo todo ese conjunto hace esa llamada a mirar al interior. Voy dando primero solo magenta y ahora pues voy primero ubicando por dónde van a ir para ir dando esos toques de color y posteriormente pues le doy con el blanco, sobre todo por la parte superior, que es donde más luz se recibe. Bien. Bueno, de vez en cuando estamos pintando, hay que separarse, mirarlo a más de 3 metros, ir viendo cómo va, si las líneas están bien, si las líneas de fuga, todo es importante. Bueno, veis cómo se avanza, es más de lo mismo, son toques, es una pincelada impresionista. Y lo que importa es eso, el conjunto. Viendo que realmente pues se crece y se desarrolla, pensad que cualquier planta nace de una pequeña semilla, ¿no? Y se puede conseguir lo mismo con nuestras propias semillas, ¿no? Dicen que nuestros pensamientos son nuestras semillas y según los desarrollamos más o menos, pues conseguimos más o menos. Así que cuidemos los pensamientos, miremos al interior y mostremos al mundo la luz que hay dentro de nosotros y lo grandes que somos. Mientras, pues bueno, se va dando por aquí. Mientras se seca una parte, se va a la otra y vamos poco a poco definiendo. Ya veis cómo otra tonalidad de verde pues se va consiguiendo. Dar un poco el recubrimiento de los años, bueno, a veces llaman los obstáculos, imperfecciones del día a día, pero no pasa nada. Le doy primero con el pincel seco así a bandas y luego pues con el blanco
hago que se mezcle in situ. Esos son esos pequeños parches que nos ponemos a diario. Pero bien, define un poquito más la luz, el lateral y aquí arriba. Y damos en la parte superior, que ahí no da la luz, pues esa sombra correspondiente. Bien, vamos ahí definiendo un poquito, más que nada que quede homogéneo. Veis que la puerta del subconsciente está casi tapada, porque ni nosotros mismos nos conocemos en lo más profundo. Más que nada es por eso, ¿eh? Pero ahí está. Y ahora con unas cuantas hierbas en distintas tonalidades. Estoy usando el pincel plano del número 4 para hacer las hierbas de perfil. Un verde más intenso, y ahora me iré al verde pistacho y daré unos cuantos toques de luz y color. Y a ambos lados. Y con el verde pistacho y estas aquí, ahora sí estoy usando un liner. Y movimiento, mucho movimiento. Derecha, izquierda, arriba. Siempre movimiento. La vida es movimiento. Y bueno, en la naturaleza las hierbas no se pelean por su sitio, ¿no? Siempre hay sitio para todos. Bien, voy a dar un poquito de luz. Ay, que se me ha caído. Bien. Aquí con, pues eso, florecillas. Un poquillo de lo que son las hierbas, todo lo que nos vamos encontrando en la vida. Ahora un pelín de malva, el tono moradito, recordad que es el color de la espiritualidad, pues ahí delante de la ventana, para recordarnos en mirar hacia el interior. Y aquí lo tenéis, solo espero que os haya gustado. Y nada más, si os ha gustado ya sabéis, le dais al dedo arriba y yo me entero.